suficiente grande para contenerlos. Los alcanzó y los tocó. Es porque el Padre no le ordenó al Espíritu Santo que guiara a Jesús a hacerlo. Cristo dijo, que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Juan 14:31. Jesús dependía del Espíritu, Él era el cordón umbilical de Cristo al Padre. ¿Era Cristo capaz de pecar? Aún antes que Cristo se enfrentara al Gólgota, Él se ofreció a sí mismo al Padre por medio del Espíritu Santo. Comparando la sangre de Cristo al sacrificio de animales, en Hebreos dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Si Él no se hubiera ofrecido a sí mismo mediante el Espíritu Santo, ¿hubiera sido aceptado por Dios el Padre? ¿Hubiera soportado los sufrimientos de la cruz? Si Él no se hubiera presentado a sí mismo mediante el Espíritu Santo, ¿su sangre hubiera permanecido pura e inmaculada? Y déjame añadir esto, si el Espíritu Santo no hubiera estado con Jesús, ¿hubiera pecado? Es posible que hubiese podido pecar. Fue el Espíritu Santo el poder que lo guardó puro. Él no solo fue enviado del cielo, sino que fue llamado el Hijo del Hombre, y como tal, ¿no podía él pecar? El hecho que no lo hiciera no quiere decir que no existiera la posibilidad. Si tú crees que Jesús no era capaz de pecar, entonces, ¿por qué Satanás perdió su tiempo tentándole? El diablo sabía lo que estaba haciendo. Sin el Espíritu Santo Jesús jamás hubiera logrado completar su obra. Realmente Jesús se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Santo para permanecer sin pecado. Aún dependió del Espíritu Santo para que lo levantara de las garras de la muerte. ¿Recuerdas las palabras de Pablo? Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Romanos 1:4. Fue a través del poder del Espíritu que Cristo fue levantado de los muertos. He aquí lo que dice la Escritura, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, Romanos 8:11, no solo el Espíritu levantó a Cristo, Él es quien también te levantará a ti. Podemos poner nuestra esperanza en Él. El plan maestro de Dios. Aún después que Él cambió el curso de la historia saliendo de la tumba vacía, Cristo continuó dependiendo del Espíritu. En realidad, Él le dijo a los discípulos que no dejaran Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Él dijo que debían esperar la promesa del Padre, la cual, les dijo oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:4-5. Cristo estaba bajo el control de Dios cuando habló esas palabras. Él estaba repitiendo lo que el Padre dijo del Espíritu Santo. Tan dependiente era Cristo del Espíritu que Él se volvió a Él antes de dar direcciones a sus seguidores. La Escritura dice que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Hechos 1:2. No me interpretes mal. De ninguna manera estoy diciendo que la posición de Cristo es menos que la del Espíritu Santo. Tampoco el Espíritu Santo es menos que Jesús. Hay igualdad absoluta en la Trinidad. Cada miembro tiene un propósito y características únicas. Lo que yo quiero que tú sepas es que el Espíritu no es débil. No es inmaduro o incapaz de hablar por sí mismo. El Espíritu Santo es perfecto, poderoso y glorioso. El Espíritu merece nuestra adoración. Debemos poner en práctica lo que hemos estado cantando por generaciones. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador unidos todos alabad. Amén. ¿Cómo lo reconoces? Es tan simple como esa vocecita que oyes cuando estás a punto de quedarte dormido, la voz que te recuerda. Tú no has orado hoy. O puede que Él diga, no has leído la palabra hoy. Ese es el Espíritu hablando, luchando con tu alma. Ya tú lo conoces, pero Él anhela que lo conozcas más. El Señor predijo lo que te pasaría cuando hicieras un lugar para el Espíritu. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. ¿Y qué era esa unción de la que hablaba él? Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. V:39. Dios tiene un plan maestro detallado para tu vida. Su unción y su Espíritu están incluidos en el plan, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 1:21-22. ¿Has hecho lugar para el Espíritu Santo? Todo lo que Él pide es un lugar en tu corazón. Bienvenido. Buenos días, Espíritu Santo. Escrito por Benny Hinn, capítulo 10. Tan cerca como tu aliento. ¿Por qué Dios no contesta mi oración?
¿Por qué no puedo recibir mi liberación y mi sanidad? La respuesta a tus necesidades más urgentes está cerca, mucho más cerca de lo que jamás te hayas imaginado. Solo una palabra, que salga de tu corazón, puede hacer que las nubes más oscuras de tu vida repentinamente desaparezcan. Es tiempo de dejar de pensar que Dios es un espíritu inaccesible que reside a millones de millas de distancia. El Padre está tan cerca, que puedes hablar con Él en cualquier momento, y su espíritu está tan cerca que te puede dar consuelo, paz y dirección. Todo lo que tienes que hacer es pedir y confiar que Él lo va a hacer. Lo que yo he hallado en el espíritu no es algún secreto envuelto en el misterio. Es tan real como la vida misma y está tan cerca como el latir de tu mismo corazón. Y es por eso que yo deseo compartirlo contigo. La obra de la deidad. Debilidad o voluntad. Comencemos con este hecho acerca de la deidad. Lo que es cierto de uno no necesariamente se aplica a los tres. A veces son diferentes, aún en la manera en que ellos se mueven y en la manera en que ellos hablan. Ya hemos discutido el hecho de que los miembros de la deidad son personas distintas. Sin embargo, los tres son uno. Pero en cuanto a lo que respecta a la relación y comunicación personal con Dios, un entendimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu es esencial. Cada vez que tú veas a Dios obrar, lo ves como un Dios. Pero comienzas a ver alguna distinción en la manera que piensan y actúan las personas de la deidad. Por ejemplo, cuando el pueblo judío bajo el antiguo pacto voluntariamente y a sabiendas pecó delante del Padre, ¿recuerdas lo que pasó? La Escritura dice que fueron muertos o castigados. Pero Cristo el Hijo trató de otra manera con aquellos que deliberada y voluntariamente pecaron. Por ejemplo, considera a los fariseos. ¿Los mató Cristo? No. Él los reprendió. Tú dices, Benny, yo siempre creí que Cristo perdonó a todos. La Escritura no dice si Jesús perdonó a los fariseos por sus pecados o no. Sin embargo, Él perdonó al criminal en la cruz cuando clamó de corazón: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. No malentiendas. Dios el Padre perdonó, pero también mató o castigó a aquellos que rehusaron cesar de rebelarse contra Él. Dios el Hijo, sin embargo, respondió de otra manera. En vez de matar o juzgar al pecador voluntario, Él simplemente lo reprendió. Tú preguntas, ¿pero qué sobre el Espíritu Santo? ¿Cuál es su respuesta a una persona que a sabiendas, deliberadamente peca? Él reacciona totalmente diferente que el Padre y que el Hijo. El Espíritu no los quita o reprende, Él los convence de culpa y retira el poder de su presencia. ¿A quién debo recurrir? La Trinidad, como hemos visto, se compone de tres personas distintas y únicas. Pero necesitas entender su unidad, que son uno. Es esencial que reconozcas que la unidad que lo abraza todo, de la que estamos hablando, está conectada a la obra de la deidad. La palabra expresa claramente que hay diferencias o diversidades de administración en la deidad, aunque ellos son uno. Nota cómo lo explicó Pablo a la iglesia en Corinto. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 1 Corintios 12, 5-6. Y entonces él escribe, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. V7. Pablo estaba presentando la obra de la deidad. Él explicó que el Señor Jesús es el administrador, el Padre es el operador, y el Espíritu Santo es el manifestador. Ahora, esa es una de las pocas veces en la palabra donde Jesús se menciona primero y el Padre segundo en el orden de reconocimiento, pero vamos a ponerlos de nuevo en el orden usual de la Escritura. ¿Cuál es la obra principal del Padre? Él opera. ¿Y qué sobre el Hijo? Él administra la operación del Padre. Y el Espíritu Santo manifiesta la administración de esa operación. Si tú necesitas vida, ¿a quién te vuelves? Tú miras al Padre porque Él es el dador de toda buena dádiva y don perfecto. Tú dices, Benny, yo pensaba que mirábamos a Jesús. No, la fuente es el Padre, pero el dador de esa fuente es Cristo, y el poder de la fuente es el Espíritu Santo. Así que, cuando tú necesitas vida, esto es lo que sucede. Miras a Dios el Padre y dices, Padre, dame vida, o sanidad, o liberación 4 asterisco. Tú ves, Dios es la fuente de eso. Jesús dijo, pedid al Padre en mi nombre. Aun cuando te acercas a Dios mediante su Hijo, todavía es al Padre a quien le pides el don. Y tu petición va mediante el Hijo al Padre. ¿Cómo viene ese don? Digamos que tu petición es por sanidad. Dios el Padre, recuerda ahora que Dios existe en tres personas, mira a Dios el Hijo y dice, sánalo, por favor. Cristo da la sanidad. ¿Por qué? Porque esa es la función del administrador. La misma palabra administrar quiere decir ministrar o servir. Así que el Padre entrega la sanidad al Hijo, y el Hijo te la transfiere a ti. Puedes verte a ti mismo extendiéndote para recibir la sanidad y hallando que por alguna razón está fuera de tu alcance. Extiendes los brazos hasta donde puedes,
pero el don parece más allá de tu alcance. Tan cerca que está y, sin embargo, tan lejos que parece. ¿Qué ha pasado? ¿Qué falta? Es aquí donde la obra del Espíritu Santo entra en la escena. Él se presenta a sí mismo para manifestar la sanidad que fue provista por Dios y transferida por su Hijo. Es el Espíritu quien completa el proceso de tu sanidad. Él está a tu lado. Comenzó en Pentecostés. El Espíritu Santo descendió del cielo para manifestar la obra de la deidad. ¿Y exactamente dónde está el Espíritu hoy? ¿Dónde Él hace su residencia? El Espíritu no está al lado de Jesús como mucha gente bien intencionada cree. Y Él no está al lado del Padre. Él fue dado a ti y a mí como el Consolador, el que está a nuestro lado. El Espíritu Santo es tu ayudador. Sí, Él es tu asistente para ayudarte a recibir la vida, la sanidad o la liberación que tú desesperadamente necesitas. A menudo alguien pregunta, Benny, ¿a quién debo orar? Mi respuesta es, por favor, no confunda el asunto. Tú oras al Padre. Pero, dice el interesado, tú nos dijiste que tenemos que orar al Espíritu. Yo tengo que decirle, hay una enorme diferencia entre hablar y orar. Hasta ahora yo nunca he orado al Espíritu Santo. ¿Sabes el significado de la palabra oración? Oración quiere decir petición. En otras palabras, tú vienes con tu necesidad buscando una respuesta. Vienes buscando y esperas recibir. Tú nunca recurres al Espíritu, Él te ayuda a recurrir. Hasta este día nunca he dicho, Espíritu Santo, ven. Pero no puedo contar las veces que he dicho, precioso Espíritu Santo, ayúdame a pedir. ¿Estás comenzando a darte cuenta de que tu respuesta está tan cerca como tu aliento? Solo una palabra, que espera ser pronunciada. Puede ser un problema físico que te ha atormentado por años, o puede ser un hábito que parece imposible de romper. La respuesta que necesitas está al alcance de tu mano. No es tiempo de que te vuelvas al Espíritu de Dios y le digas, Espíritu Santo, tú eres mi ayudador. Te necesito. Me ayudas ahora. En el mismo momento que digas esas palabras de corazón, el Espíritu Santo pondrá su mano sobre ti y algo maravilloso pasará. De repente te encontrarás a ti mismo verdaderamente, en el Espíritu, absorto en su presencia y en su persona. 3 palabritas. Cuando el Padre te da algo, viene del Padre. Y cuando el Hijo te da algo, generalmente se describe como mediante Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo provee, es dado en Él. Del, mediante, en, solo 3 palabritas, pero son fuertes y poderosas. Al tú leer la palabra de Dios, el efecto es impactante. Cuando ves que se habla del Padre, es en términos del amor de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios. Así se presenta a Dios vez tras vez. Pero ¿cómo se presenta a Cristo? A menudo la Escritura nos enseña que alabamos mediante el Hijo, recibimos mediante el Hijo, y así sucesivamente. Cuando se habla del Espíritu Santo, sin embargo, la terminología cambia. Se usa la palabra en andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, Gálatas 5:16. Y, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, v25, versión Reina Valera antigua. Como Cristo le dijo a la mujer samaritana en el pozo, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, Juan 4:23. Aquí, la palabra en simplemente quiere decir, de acuerdo con. En otras palabras, Cristo dijo que el Padre busca que aquellos que le adoren estén de acuerdo con el Espíritu. ¿Estás tú andando de acuerdo con el Espíritu? ¿Estás viviendo de acuerdo con el Espíritu? Alcanzar esa relación no es difícil. Es tan simple como decir al gran ayudador, ayúdame. Así es como el Espíritu de Dios te tocará y ciertamente te asistirá cuando te dispongas a recibir lo que Dios desea que tengas. Lo que es importante en todo esto es que te des cuenta de que la Trinidad está, en efecto, obrando al unísono para lograr una meta, satisfacer tu necesidad. Ellos son Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son uno. Ellos son un equipo de personas, unidas en una naturaleza trabajando juntas en completo acuerdo y eterna armonía. Una relación de pacto. Es porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra y a tu lado que retienes la sanidad o liberación que has recibido. Es por eso que Jesús pudo regresar al cielo, y aún así tú puedes retener en la tierra el don que Él te ha dado. Si deseas saber cómo mantener una relación íntima con el Espíritu Santo, escucha las palabras del gran profeta Ageo, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, Ageo 2:5. Cuando le pides al Hijo de Dios que venga a tu corazón, estás haciendo un pacto personal con Dios. Y no es una conversación unilateral. Dios también hace un acuerdo o un pacto contigo. Así es como Él ha obrado siempre. El Padre inició pactos con Adán, Noé, Abraham, Isaac, David y muchos otros.
Pero tal como Dios buscó entrar en acuerdo, también la humanidad buscó a Dios. Eso es lo que descubrimos con Jacob, Josué, Salomón y los israelitas. Cuando los israelitas confesaron sus pecados a Dios, dijeron: Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. Estamos en grande angustia. Nehemías 9:32, 37. Entonces Nehemías le dijo al Señor: A causa pues de todo eso, nosotros hacemos fiel alianza, y le escribimos, signada de nuestros príncipes, de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes, V38 antigua versión. Si este pacto fue firmado por no menos de 84 líderes quienes se comprometieron, bajo pena de maldición, y bajo juramento, guardar y cumplir los mandamientos, ordenanzas y estatutos que Dios nos dio por medio de su siervo Moisés, 10:29, BD. Los pactos con Dios se ratificaban por una variedad de acciones que incluían quedarse, Esdras 10:14, quitarse el zapato, Ruth 4, 7-11, comer juntos, Génesis 26 horas y 30 minutos, erigir un monumento, Génesis 31, 45-53, y hacer un juramento, Josué 2, 12-14. Quizás el pacto más importante de todos es el que Dios hizo contigo mediante su Hijo cuando Él resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno, Hebreos 13:20. Una palabra de advertencia. Pero tal como Dios tiene un pacto concerniente a tu salvación, tú puedes hacer un voto o un juramento con Dios que trate con tus necesidades personales. Yo he hecho varios compromisos con Dios, y yo creo que Dios reconoce la sinceridad de un compromiso cuando declaras categóricamente lo que estás dispuesto a hacer en respuesta a sus bendiciones. Un hecho es obvio: el Antiguo Testamento está lleno de pactos que agradan a Dios. ¿Y por qué es eso importante para ti? Porque Dios obra por pactos y mediante pactos, y tú puedes entrar en un pacto con el concerniente a cualquier necesidad especial. Encontrarás que el Padre está más que dispuesto a guardar su palabra. Yo he llegado a creer que el Espíritu Santo entra en tu vida como el resultado del pacto eterno que Dios hizo contigo concerniente a tu salvación. Él es el mensajero de Dios y de Cristo para ti desde ese momento en adelante. Y ese acuerdo es para tomarlo en serio. Recuerda lo que le pasó a Sansón. Dalila, después de lograr que le afeitaran la cabeza mientras él dormía, gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Al despertar él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces 16:20. Quien se había apartado era el mismo Espíritu de Jehová, que vino sobre él anteriormente. Jueces 15:14. ¿Puedes imaginar que estuvieras en esa situación? Tú piensas que estás lleno, pero no lo estás. Crees que estás ungido, pero el Espíritu se ha ido. Sansón estaba totalmente ignorante de que él había traicionado su llamamiento y su pacto con Dios. Él creía que todavía tenía fuerza, pero el Espíritu se había ido de su vida. La misma cosa le pasó a Saúl. El Señor rechazó a Saúl como rey porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. 1 Samuel 15:11. No solo el Espíritu dejó al rey, sino que algo mucho peor ocurrió. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. 1 Samuel 16:14. El vacío se llenará. ¿Sabes tú que cada inconverso es influenciado grandemente por los demonios? Esto es estremecedor, pero eso es lo que la Escritura dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:1-2. Tú dices: pero eso nunca podría pasarme a mí. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. Eso puede ser cierto, pero si por alguna razón la presencia del Espíritu Santo te deja, se crea un vacío y eso es exactamente lo que Satanás está buscando. Entonces su influencia se convierte en opresión. A nadie le gusta hablar de demonios. Los predicadores no hablan acerca de ellos. Los cristianos no le dan atención al asunto. Y los inconversos borran el horrible tópico de sus mentes. Es como un político que evade los tópicos de las drogas y el crimen, pensando de que de alguna manera desaparecerán. Pero Cristo habló del asunto sin temor. Él habló de cómo los demonios están ansiosos de invadir tu vida. Jesús le dijo a los fariseos: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo 12, 43-45. Escucha atentamente lo que el Señor dice después.
y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. V45. El plan de ataque de Satanás es este. Cada demonio que ha salido volverá a hacer una visita, para ver si la oportunidad todavía está disponible. Y si se le da una oportunidad, él llevará a otros con él. Es una situación aterradora, pero tú puedes evitarla estando completamente lleno del Espíritu y nunca romper tu pacto con Dios. ¿Recuerdas la historia de los discípulos que fracasaron en el intento de sanar a un niño? Fue mientras Cristo estaba en el monte de la transfiguración en estado glorificado. Y cuando el maestro bajó del monte, el padre del niño dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Mateo 17, 15-16. Pero se necesitaba más que una sanidad física. Cristo dijo: traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. 17-18. El Señor no solo quiere remover a Satanás y sus demonios de tu vida, aquellas cosas que son una barrera a tu sanidad y liberación, pero Él desea llenar ese vacío. Es por eso que Él envió al Consolador. Él desea que tú seas lleno del Espíritu. Ahora mismo, el Espíritu está en la tierra. De hecho, Él está esperando pacientemente por tu invitación. Todo lo que se necesita es solo una palabra, aún un susurro: Espíritu Santo, por favor ayúdame. La respuesta que anhelas está tan cerca de ti como tu respiración. Buenos días, Espíritu Santo. Escrito por Benny Hinn. Capítulo 11. ¿Por qué estás llorando? Benny, ¿es perdonable la blasfemia contra el Padre?, me preguntó un cristiano nuevo recientemente. Sí, contesté. ¿Qué de la blasfemia contra el Hijo? Esa puede ser perdonada también, dije yo. Entonces, ¿puedes decirme por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada? Libertad del temor. Para muchas personas el tema es inquietante, pero el Espíritu me ha dado libertad del temor de cometer el pecado imperdonable. Él me abrió el entendimiento con tal revelación que ya no me preocupa el asunto. Él estaba llorando silenciosamente. En el invierno de 1974 Dios abrió mis ojos a una tremenda verdad concerniente a la naturaleza del Espíritu Santo y por qué el Padre y el Hijo dieron la última advertencia a aquellos que blasfemaran al Espíritu. Yo estaba en oración cuando de repente supe que el Espíritu de Dios estaba en mi cuarto, y sentí que Él estaba llorando. Yo sé que esto suena raro, y tengo que confesar que no lo entiendo completamente. Pero sí recuerdo que yo estaba de rodillas cuando sentí su presencia y percibí que Él estaba llorando silenciosamente. Tú dices: bueno, ¿cómo sabías que era el Espíritu? Para mí, cuestionar la realidad de ese momento sería como cuestionar mi salvación. Tan real como esta fue esa experiencia. Yo no puedo explicarla o comprenderla, pero sé que sucedió. La experiencia fue tan real, que efectivamente volví mi rostro hacia la izquierda y dije: Espíritu del Señor, ¿por qué estás llorando? No hubo respuesta. Y en ese momento las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Con mis ojos humedecidos, le pregunté otra vez: Espíritu del Señor, ¿por qué estás llorando? Entonces todo mi ser comenzó a llorar. Ya no eran solo lágrimas. La realidad de lo que sentí era tan grande que comencé a gemir. El sentimiento venía de muy dentro. Era como si yo estuviera quebrantado de corazón, como una persona que acaba de perder un hijo o una hija. El gemir profundo no cesaba. Yo estaba llorando en la noche y no pude dormir. Y continuó, no por horas sino por días. Esto no fue planeado y en verdad, yo no podía entender por qué las lágrimas eran tan incontrolables. La experiencia duró por más de 3 semanas. La carga se hizo cada vez más pesada. Yo sentía como si alguien hubiera tomado una carga de 1000 libras, la hubiera ligado apretadamente a mi espalda, puesto llave a las ligaduras, y me hubiera dejado solo para que luchara. De todos modos, sentía como que yo estaba sobrecargado con una carga pesada y opresiva de dolor. Esa es la única manera de describirla, una carga de dolor. Paseándome por la habitación. Me sentía como el salmista cuando escribió: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Salmo 6:6, allí estaba yo, afligido sin saber por qué, paseándome por la habitación buscando una razón. Alcé mi vista y dije: Señor, ¿por qué? Yo oré que me librara de este peso inexplicable sobre mis hombros. En ese momento el Dios omnipotente transformó esa carga de dolor en una carga por las almas perdidas que jamás había conocido antes. Lo que comenzó por preguntarle al Espíritu Santo: ¿por qué estás llorando?, terminó con una carga que transformó mi vida,
una carga por los perdidos que nunca me ha dejado, ni una vez, hasta este día. Yo salí de aquella experiencia, aunque todavía no la entiendo completamente, convencido de que el Espíritu Santo se aflige por el mundo. Estoy completamente persuadido de que con lágrimas Él busca siervos que lleven el amor de Dios. Yo creo que el espíritu del corazón del Padre se está quebrantando por las necesidades de la humanidad. Quizás en aquellas semanas Él me permitió tener solo un vislumbre de su agonía por los perdidos. No había duda de lo que sería el futuro de Benny Hinn. Yo sabía que tenía que predicar el mensaje del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no he dejado de hacerlo desde entonces. El Espíritu es tan especial que cuando Él encuentra a una persona que Él pueda usar, le permite sentir el palpitar de su corazón. Cuando tú hayas sentido el dolor que el Espíritu Santo siente, ese sentir se adhiere a tu conciencia y nunca te deja. No solamente ves las necesidades de la humanidad, tú sientes aquellas necesidades desesperadas como nunca antes. Pero yo creo que había otra razón para que Dios me permitiera pasar por aquella lección. Aquello abrió mis ojos al por qué el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad, y sin embargo, es diferente del Padre y del Hijo. Y me hizo posible juntar las piezas del rompecabezas llamado el pecado imperdonable, insulto y calumnia. ¿Qué dice la Escritura exactamente? Jesús, hablando a los fariseos, dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Mateo 12, 30-31. Luego, haciéndolo aún más claro, dijo: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. V32. ¿Qué abarca la palabra blasfemia? La palabra tiene diferentes significados que incluyen hablar mal de burlarse, o escarnecer, injuriar, denigrar, criticar, o hablar irrespetuosamente de difamar, herir con palabras, calumniar, o acusar falsamente, insultar a algunos. Nos pueden preguntar, ¿cómo uno difama al Espíritu Santo o cómo lo insultas? Es un acto voluntario. El libro de Hebreos habla directamente sobre el asunto. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hebreos 10, 26-29. A esas palabras sigue este serio recordatorio, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué diferencia? ¿Por qué no hay perdón para la blasfemia contra el Espíritu Santo? A través de las páginas de este libro he compartido contigo de la Escritura que hay una particularidad, una diferencia, en el Espíritu Santo. Él no es más alto ni más bajo que el Padre o el Hijo, pero tenemos que llegar a conocer sus características. El Dios Todopoderoso, el Padre, es el gran Dios del cielo y tiene que ser adorado, alabado, glorificado, magnificado y ensalzado. Jesús, su Hijo, es el Señor de la gloria, a quien aún los ángeles temen mirar. Sin embargo, amigo mío, yo entiendo que el Espíritu Santo tiene la capacidad de sentir las emociones humanas, aún dolor, aflicción y angustia, con una intensidad que Él solo conoce. Tú dices, ¿quieres decir que el Espíritu Santo puede sentir un dolor de corazón en una manera diferente que el Padre y el Hijo? La Escritura no dice, no contristéis al Padre o al Hijo. Siempre es, no contristéis al Espíritu. ¿Por qué? Yo creo que es porque Él es tocado en una manera profunda e intensa que en algo difiere de lo que experimentan los otros miembros de la deidad. El solo hecho de que Jesús dijera que alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, indica que el Espíritu Santo puede llegar a herirse. ¿Por qué del Padre se dijo que hicieron enojar su Santo Espíritu? En otras palabras, el Espíritu de Dios fue afligido o atormentado. Y la Escritura dice que, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Isaías 63 horas y 10 minutos. ¿Por qué el Espíritu parece ser tan protegido? Quizás sea porque Dios el Padre sabe cuán tierno el Espíritu es,